el tema, el nombre de Dios en el tiempo de COVID. Una pregunta que tengo, tengo varias preguntas esta noche, es esto. ¿Qué es la zona en una cancha de fútbol que importa más que cualquier otra? Es donde se puede hacer gol, dice Samuel y otras personas. El arco, bueno, por supuesto. Hay que protegerlo a todo costo, ¿verdad? Si usamos toda la estrategia, el manejo de pelota, dominio táctico y fineza técnica, pero si no anotan o anotan menos que el otro equipo, entonces todas esas cosas no valen. ¿Qué es esta zona más importante que cualquier otra en la vida, en el mundo? Sabemos cuál es la zona más importante en fútbol, pero ¿qué es la zona más importante en la vida, en el mundo? Vamos a ir a Salmo 8. Si tiene una Biblia consigo, puede abrirla al Salmo 8. Y comienza, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Es interesante porque el último versículo es igual que la primera parte del primero. Dice, repite, oh Señor, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Y es interesante que en cada frase o cada versículo o cada juego de versículos alternan entre los cielos y la tierra. Entonces está hablando de algo que está pasando en ambos lados, ¿verdad? En la tierra y en los cielos. Pero queremos saber qué significa el nombre de Dios. ¿En qué sentido está usando la palabra aquí? Puede ver que hay un paralelo aquí en este primer versículo. Pueden ver que el salmista dice casi la misma cosa en dos diferentes maneras. Pero en un caso tiene que ver con la tierra y la segunda parte tiene que ver con los cielos. Y eso es el contraste. El resto de cada línea es sinónimo. Entonces, cuando habla de cuán glorioso es tu nombre, es más o menos igual que has puesto tu gloria. O sea, su nombre tiene que ver con su gloria. Ahora, les pregunto, otra pregunta para el chat. ¿Cuáles serían algunas palabras sinónimas con nombre en este caso? Hay un doble sentido para la palabra nombre. Uno es que se puede referirse al nombre de una persona. Soy Ted, por ejemplo. Y en la línea anterior vemos que se nombra Jehová o Yahvé. En la línea previa, o Yahvé, Señor nuestro. Entonces, puede referirse a su nombre literalmente hablando, pero también puede tener que ver con la reputación de una persona. Por ejemplo, decimos algunas veces que una persona trata de limpiar su nombre. ¿Qué significa eso? Es mostrarse no culpable. Pienso también de lo que se oye en Génesis 11:4, cuando la humanidad dijo, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre, una reputación, fama, ¿verdad? O en el próximo capítulo 12, haré de ti, Dios dice a Abraham,
una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, ¿verdad? Entonces, su fama o su reputación para que el mundo respete a la persona, si su nombre es bueno, ¿verdad? Entonces, aquí en Salmo 8, en los cielos, Dios ha puesto su gloria, su fama, su renombre se ve en los cielos. Y en la tierra también, su nombre es glorioso, o sea, su fama, su renombre, su reputación y es glorificado. Entonces, lo que queremos hacer, bueno, es ver cómo se respeta a Dios. Eso es la pregunta. Y podemos ver lo que está pasando en los cielos y la gloria de Él ahí. Pero es una cuestión, ¿qué está pasando a su nombre aquí en la tierra? Hay un sentido en que su nombre es glorioso para los que lo conocen, pero está en juego. Su nombre está en juego. Vea, versículo 2, que está allí delante de nosotros. Dice, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Es opresivo lo que dice aquí, que Dios tiene enemigos. ¿Qué quieren hacerle a Dios sus enemigos? Pueden poner su respuesta en el chat y Mary puede decirme lo que se ve. Difamarlo, destruir su reputación. Me gusta mucho porque eso tiene que ver con lo que está en juego, lo que está en peligro. Glorioso es tu nombre en toda la tierra, pero los enemigos pueden difamarlo, torcer su imagen, el entendimiento, el estima que tenga la humanidad por Dios puede ser dañado, ¿no? Hay muchas cosas que están en juego, pero sabemos que hay una manera de pronunciar el nombre de Dios. Escuchemos. Por lo cual Dios también le exaltó a Cristo, ¿verdad? Hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que estén en los cielos y en la tierra. Cielos y tierra. Y debajo de la tierra. Y toda lengua, bueno, como la boca de los niños que vimos en Salmo 8, ¿verdad? Confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. En esto vemos que uno podría pronunciar el nombre de Dios de forma más precisa al decir Jesucristo y referirnos a este hombre que vino como hombre, pero divino, hijo de Dios, y representó entre la humanidad como es Dios. Se acercó en él Dios a nosotros porque él reveló a Dios. Entonces, él es el que representa a Dios, pero su nombre está en juego en la tierra. Y una pregunta sería, ¿cómo se daña el nombre de Dios hoy en día? Cuando no se le da la gloria de vida a su nombre, Hmm. se usa en vano constantemente. Sí, sí. Al desobedecerlo, Sí. dando mal testimonio en su nombre. Cuando desobedecen la humanidad, porque la humanidad tiene el papel de funcionar como en imagen de Dios. Los seres humanos debían representar a Dios a su creación y a uno al otro, mostrándolos en términos humanos cómo se ve o cómo era Dios mismo. Pero cuando los seres humanos desobedecen a Dios, entonces eso
dice, en cierto sentido, al mundo y al universo que Dios no es soberano, que Dios no es el rey de su creación, porque podemos dejar al lado lo que Él quiere, ¿verdad? Hay muchas maneras en que el nombre de Dios se daña. O sea, su reputación está dañada en el mundo y la imagen que la gente tiene en su mente de cómo es Dios ha sido distorsionado, ¿verdad? O sea, no ven a Dios como realmente es por estos distorsiones. Y una cosa que escuchamos es que Dios no existe. Bueno, eso es un daño a su nombre, ¿verdad? Negar su existencia o negar el orden que Él ha establecido en su creación, que se oye en las escuelas públicas, en las universidades. Y nosotros tenemos la revelación de Dios. Vemos en Génesis que creó la humanidad y toda la creación, creó un orden y esto está siendo negado porque muchos dicen que la creación no es una creación, sino es un accidente. Ocurrió por casualidad y nosotros somos accidentes. Entonces no hay propósito para nuestra vida, menos los propósitos que nosotros mismos adquirimos o aceptamos. Entonces es una cosmovisión completamente diferente que la cosmovisión cristiana y la del mundo niega a Dios y daña su reputación, por supuesto. Su existencia y autoridad moral son negadas. Sus criaturas se niegan a obedecerlo. Él está asociado con personas que carecen de integridad, o sea, cristianos de mal testimonio o personas que se representan como cristianos o personas de Dios, pero viven de otra forma. Y eso daña la reputación, el nombre de Dios, la fama de Dios está torcida por predicadores famosos que vivieron vidas paralelas. Y aún durante la época de COVID, hay personas que no viven como deben. Por ejemplo, Cartolina dice, necesitas a Jesús y debe ser un cristiano, pero ese hombre no lleva máscara. Entonces, cosas tan sencillas como esto daña la reputación de Dios. Sí, el gobierno nos ha dicho que debemos llevar máscaras. Debemos seguir ordenanzas así, ¿no? Del gobierno. Entonces, su nombre está en juego. ¿Cuál es nuestro papel con respecto al nombre de Dios? Regresando a Salmos 8, podemos ver que habla en versículo 2 de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza. Es interesante, ¿verdad? A causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. ¿Cómo puede un bebé, porque realmente está hablando de bebés aquí, cómo puede un bebé hacer callar al enemigo de Dios? Interesante, ¿verdad? Yo diría que el uso de la palabra bebé aquí es metafórico, porque el siguiente versículo, los siguientes versículos 3 y 4, vemos eso. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. O sea, todos estos cielos con todas esas estrellas que son tan impresionantes, ¿verdad? Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Eso es increíble, ¿verdad? Que los seres humanos son no tan impresionantes, son pequeños en comparación con lo que se ve en el cielo. Pero nosotros, como seres humanos, nos vemos como bebés. Somos nosotros esos bebés y por medio de nuestra boca se puede hacer callar al enemigo. El enemigo quiere silenciarnos a nosotros, pero el Salmo 8 dice que nosotros vamos a silenciar a ellos. Es como batalla de silencio.
Ok, otra pregunta. Tienes más preguntas que respuestas y es la verdad, especialmente esta noche. ¿De qué diferentes maneras podemos glorificar su nombre? Ok, entonces usen el chat para teclear su respuesta a esto. Hacer todo para la gloria de Dios, dando buen testimonio, sirviendo a los demás, cantar en su nombre, mi testimonio, dándole la honra, sirviendo a otros en su nombre, viviendo como Él nos pide que vivamos, Ok, haciendo muy su bien. voluntad, cumpliendo sus principios en nuestra vida, obedeciendo y viviendo conforme a su palabra, obedecerle con nuestras acciones, glorificando y obedeciéndolo, enseñando quién es Dios. Muy bien, muy bien. Muy buenas respuestas. En primer lugar, podemos hablar y cantar de la realidad de Dios, hablando de quién es y cómo es de verdad. Aún en medio de COVID, contemos la historia de Cristo, de Dios. ¿Qué pasó, no? En términos de este mundo. Y es una manera de silenciar al enemigo, es hablar de Dios, explicar cómo es con nuestros amigos y nuestros familiares y nuestros vecinos y compañeros de trabajo. Inclusive podemos usar historias bíblicas, por ejemplo, de contar, de hablar de Dios. Y ustedes mencionaron también, vivimos como Cristo eh, vivió, ¿no? O sea, demostramos cómo es Dios en amor, en servicio. Y eso tal vez habla con voz tan alta como la voz física real, nuestras acciones en COVID, sirviendo a los demás, tal vez corriendo riesgo para el bien de otras personas. Si tienen máscaras extras y sus vecinos no lo tienen, hay una manera de ayudarlos, de servirlos y amarlos. Pudiéramos decir que en la época de COVID hay aún más oportunidades para que nosotros podamos mostrar al mundo cómo es Dios en términos humanos, en términos que ellos pueden entender. Amor sacrificial para los demás. Entonces, sí, hay muchas maneras de servir a los demás. Cuenta la historia de Dios, es una. Vive de manera que demuestra su naturaleza. Y también hay otra cosa. No sé si ustedes han orado por Dios. Normalmente en una reunión de oración, pastores, pedimos peticiones. ¿Por qué debemos estar orando? Y un hermano dice, mi esposa tal vez tiene síntomas, no sabemos si es COVID o no, pero tenemos temor. Ok, bueno, vamos a orar, hermano. Otro dice, bueno, estoy a punto de perder mi trabajo o algo así. Ah, sí, ¿cómo no? Otro hermano dice, mi tía falleció la semana pasada. Oh, vamos a orar por ella. Entonces, oramos por el hermano, por su esposa, por su tía y otras personas. ¿Cuántas personas dicen, bueno, tengo petición por Dios, oremos por Dios? ¿Qué es la primera petición del Padre Nuestro? Que entonces pueden ponerlo en el chat. Santificado sea tu nombre, venga tu reino, que su nombre sea santificado. Correcto, gracias. Aquí está, ¿verdad? Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Yo creo que, bueno, depende de cómo contamos las peticiones. Yo creo que hay 7 peticiones diferentes en el Padre Nuestro. Lo interesante es, de los 7, los primeros 3 son oraciones por Dios.
santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo y así también en la tierra. Los evangélicos enfatizamos que el Padre Nuestro es una oración modelo, que no es algo que debemos rezar, ¿verdad? Eso es lo que enfatizamos nosotros. Pero mi pregunta es, ¿oramos por Dios? Que Jesús nos dio un modelo de que las primeras cosas que debemos orar son cosas de Dios, orando por el nombre de Dios primero. Sí, podemos orar, debemos orar por el nombre de Dios, que su nombre sea santificado, glorificado. Interesante, ¿verdad? Porque es la misma dinámica que se ve en Salmo 8, que habla de los cielos y de la tierra. Que entonces están los cielos, hablan y glorifican su nombre por su belleza y tamaño incalculable. La cuestión es cómo va el nombre de Dios en la tierra. Está en juego, está en peligro siempre en este mundo caído. Entonces, debemos alinear nuestras oraciones con este énfasis bíblico sobre su nombre. Entonces, ¿cuál sería un ejemplo de una oración por el nombre de Dios? Hay mil maneras de orar por el nombre de Dios, pero consideramos esto. Alguien nos dice, mi primo tiene COVID y está grave. ¿Qué podemos orar para este primo y esta persona, pero enfatizando primero una oración, oraciones para el nombre de Dios? Unos ejemplos. Podemos orar que se sane y que muchos sepan que fue por la mano de Dios. Podemos orar que el primo y su familia tengan fe fuerte en Dios y que los demás lo vean, los vecinos, los compañeros de trabajo, los otros familiares. Que los inconversos de la familia clamen a Dios por él. Aún inclusive los inconversos. Que sienten la urgencia de eso hasta que clamen a Dios por él. Es lo que invita a Dios en muchos salmos, ¿verdad? Que lo hagamos. Como paso en el proceso de aceptarlo como su Salvador y Señor eventualmente. Que pase lo que pase, los creyentes en la familia sigan alabando al Señor y que los demás lo vean y quieran una fe igual. Ustedes ven cómo es orientar nuestras oraciones para orar por el nombre de Dios. Esa es su reputación. Y esta última oración no tiene certeza de cómo Dios va a contestar las oraciones sobre la salud de ese primo. Pero sí oramos, por cierto, por el nombre de Dios, porque hablan de la alabanza y la orientación de la familia y del primo mismo, que sean orientados a Dios de forma que respete quién es Dios. Otra pregunta, y yo quiero que ustedes piensen en eso y pongan algunas respuestas en el chat. Alguien te dice, nuestra iglesia está perdiendo miembros porque hay otras iglesias con mejores cultos en línea. ¿Cómo podemos orar por el nombre de Dios en esta situación? Entonces, yo quiero que en este momento formulen una oración por el nombre de Dios en esta situación. Samuel dice, Señor, muéstranos cómo podemos enfocarnos en obedecerte más que en competir con otras iglesias. Otra respuesta es, gracias, Señor, ayúdame en mi situación. ¿Qué les parece una oración como,
que tu reino en la tierra, Padre, crezca y que aun estos miembros que están saliendo crezcan en su fe y su discipulado. Y eso es enfatizar el nombre de Dios. Aunque, por supuesto, si somos pastores, estamos preocupados por nuestra obra. Estamos ciertos que Dios nos ha llamado a servir nuestra iglesia y ahora está perdiendo a personas. Entonces, por supuesto, tengo muchas oraciones, además de oraciones sobre el nombre de Dios, porque, bueno, yo quiero que se mantenga la integridad y suficiente gente en la iglesia para ser viable, pero oremos por otras iglesias, tal vez, que el nombre de Dios sea glorificado en tal otras iglesias y que estos miembros realmente sean servidos por algún pastor sincero. Voy a dividirnos en grupos pequeños ahora. Formulen oraciones en esta situación. Alguien te dice, temo que voy a perder mi trabajo porque el dueño dice que tendrá que despedir a algunos trabajadores. ¿Cómo podemos orar por el nombre de Dios en esta situación? Mary, si ve algunas respuestas, puede Bueno, hay comenzar. una respuesta en Facebook que Keith va a leer y yo después leo las que ponen aquí. Gracias, Señor, por el trabajo que me has permitido hasta hoy. Si tú permites que no siga en este trabajo, creo por fe que seguro tienes otros planes para mí. Te agradezco de antemano lo que has hecho en mi vida y lo que seguirás haciendo. Ayúdame a ser un testimonio vivo de fe y confianza en ti y que los demás puedan ver tu gloria manifestada por medio de mí. Permite que yo sea un testimonio vivo de tu amor, tu gracia, tu misericordia y que tú eres mi proveedor. Wow, precioso, Precioso, precioso. preciosa. Excelente. Sí. Wow. Wow. Hay otra de otro grupo aquí en Zoom donde dice, Señor, permítenos recordar que tú eres nuestro sustentador. Toma control de esa situación y glorifícate como lo has hecho tantas veces en el pasado. Pase lo que pase, sé que estarás con nosotros en cualquier situación. Otra respuesta, una manera de orar por el nombre puede ser, Señor, tú conoces nuestras vidas y sabes que el trabajo es importante, pero sabemos que mi despido, tú estás en control. Que tu nombre sea glorificado hoy y siempre y permíteme que mi próximo trabajo pueda seguir honrando tu nombre. Bueno, gracias por respuestas excelentes. Voy a compartir una situación más. Tu amiga dice a ti, mi esposo salió de la casa diciendo que era harto de estar tantos días con nosotros y no ha vuelto hace 2 días. Qué triste, ¿verdad? Y sin duda, la hermana está llena de temores. Y por supuesto debemos orar. Y en la otra situación, debemos orar que pueda guardar el trabajo que tenía, si es buen trabajo. En esta cosa sí también, por supuesto, debemos orar por lo que siente la hermana y lo que quiere. Pero además de eso, ¿cómo vamos a orar por el nombre de Dios en esta situación? Tal vez la hermana necesita de nosotros que escuchemos a ella, ¿no? Si somos pastores o amigos de esa hermana, que escuchemos, que por supuesto buscar maneras de apoyarla y oraciones que regrese ese esposo. Pero también debemos orar por Dios. ¿Cuáles son algunas ideas, Mary, que ves en el chat? Te pido por mi hermana, quita el temor y dale paz y haz volver a su esposo. La otra oración dice, Ania, que este tiempo que el esposo se fue le sirva para estar con Dios y para que reflexione en la situación que estamos viviendo. Que el Señor le dé sabiduría a usted también para reflexionar cómo puede ayudarlo a él. Esta última dice, Señor, oramos para que tu nombre sea exaltado y que esta familia sea fortalecida y que te conozcan. Llénalos de tu sabiduría y amor.
diría una preocupación central de Dios que ambos esposos sean formados a la imagen de Jesús. Y oremos que no se quiebra la familia, no se quiebra la fe y que sigan alabando al Señor de una forma u otra, ¿no? En medio de la situación. Que haya amigos, ¿no? O pastores, ¿no? Usados por Dios que vayan buscando este esposo, ¿no? Para apoyarle a él y para ayudarle, ¿no? A regresar o para resolver tal vez tensiones dentro de la familia. Muchas gracias por sus aportes excelentes. Estamos ahora a momento de cerrar nuestra reunión, pero vamos a quedarnos el equipo de Prometa con ustedes y cualquier pregunta o comentario, con todo gusto queremos verlo en el chat o puede tener la voz a abrir su micrófono para hablar brevemente. Gracias, Ted. Excelente exposición. Creo que muchos de nosotros fuimos desafiados a pensar en una manera un poco diferente, con ese concepto de orar para Dios, porque no es algo tan común. Hay posibilidad también de que hagan preguntas. Una cosa interesante en el Antiguo Testamento y especialmente en la relación de Dios con Moisés es que a Moisés le preocupaba mucho la reputación de Dios dentro de lo que era el liderazgo y el proyecto que tenía Dios con el pueblo de Israel. En varias ocasiones le dice, ¿qué van a pensar las naciones de ti? De que trajiste este pueblo al desierto. Entonces, hay una preocupación por cómo se vería y se ve el nombre de Dios delante de todos los demás. Y eso tiene que ver con el testimonio, ¿no? Y la preocupación que tenemos con que el nombre de Dios sea glorificado, sea engrandecido. Hablando de la primera parte de su exposición. Digo yo, hoy estamos preocupados nosotros mucho por nuestra reputación, ¿no? La gente prepara su currículum y pone de todo y hay un celo muy profesional y queremos tener un sello, una marca propia y cosas así, pero no hay el mismo celo por el nombre de Dios en nuestra vida y a partir de nuestra vida. Entonces, el nombre de Dios puede ser, en cierto sentido, no tenemos el mismo cuidado con nuestro nombre que el cuidado que debemos tener por el nombre de Dios a través de nuestro testimonio, en nuestra vida personal, en las maneras en las que muy, muy acertadamente se ha mencionado en varias de las participaciones respecto a cómo glorificar y hacer que la reputación de Dios no sea dañada. Entonces, pero en las escrituras, digamos, la parte más clara que se ve en varias ocasiones era la de Moisés conversando con Dios y preocupándose por cómo el nombre de Dios o cómo Dios iba a ser conocido entre las naciones, ¿no? A causa de su relación con el pueblo de Israel. Tengo un comentario justo con lo que Aldo estaba comentando. Creo que muchas veces no leemos la Biblia de una manera que la podamos entender. Pero si leemos el Padre Nuestro en el contexto de la oración por Dios, creo que la gente piensa que uno debe orar por Dios porque se puede enfermar o que alguien lo cuide o algo así. Por eso es que no entendemos el término orar por Dios. Pero si cambiamos la manera de leer el Padre Nuestro, porque Jesús no, en el contexto de su enseñanza sobre el reino de Dios, nos dijo, ustedes cuando oren, oren así, Padre Nuestro. Oramos que tu nombre sea santificado. Oramos que tu reino venga. Oramos que tu voluntad sea hecha. Y todo eso es asignarle, darle honra a Dios por una cosa. Oramos que tu nombre sea santificado. ¿Por quién? ¿Por él mismo? No, que tu nombre sea santificado por nosotros, los cristianos.
que reconozcamos que ese término de santidad que tiene dos elementos, uno posicional y otro espiritual, si puedo llamarlo así, que todo el mundo reconozca que tú eres otro, no eres un ídolo, no eres un Dios como los otros dioses, tú estás separado, apartado, tú no eres igual que los demás. Oramos también que los demás reconozcan tu santidad, que reconozcan tu carácter, tu naturaleza, que reconozcan que tú eres el único Dios. También oramos que tu reino venga y que tus estándares, tus mandatos, tu carácter sea obedecido por todos. Y reconocemos, Señor, también oramos que tu voluntad se haga. Porque tú eres el soberano, tú eres el Señor, tú eres el único Dios verdadero, tú eres el único juez justo. Por eso oramos que tu voluntad, cuando oramos que se haga la voluntad de Dios, estamos reconociendo que esa es la única voluntad a la cual debemos someternos. Bueno, diríamos a nivel más profundo, que su voluntad es normativa, que su voluntad es buena, justa, perfecta. Eso es orar por Dios. Y el Padre nuestro lo enseña. Pero siempre diéramos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificados a tu nombre, y lo pasamos y no nos damos cuenta que es lo que el autor está diciendo. Si lo convertimos en, bueno, ¿cuál es nuestra oración? Que el nombre de Dios sea santificado, que su reino venga y que sea establecido y lo reconozcan todos. Oramos que aquí se haga su voluntad como se ve en el cielo. Eso cambia la totalidad del entendimiento del Padre nuestro. Y eso nos ayuda a entender cómo orar, porque Dios sea reconocido, que toda rodilla se doble como tú mencionaste, que toda lengua confiese que es el Señor. A mí me ha ayudado entender la estructura del pasaje y de todos los pasajes de la Biblia, por supuesto, ¿no? Muy bien, gracias por eso. Yo creo que una cosa más sorpresiva del Padre Nuestro para los oyentes de Jesús y también para los lectores de los evangelios es que nosotros, Jesús está diciendo que debemos orar Padre Nuestro. ¿No? Es un Dios personal que se nos ha revelado y tenemos ahora una relación interpersonal íntima con el Padre para que conversemos, para que hablamos uno con el otro. Y Dios nos ha invitado a compartir su perspectiva y tener una amistad con Dios. Y Dios nos invita a expresar nuestros deseos, pero nuestros deseos deben alinearse con las prioridades de Cristo. Entonces, orando por lo que Dios preocupa. Por supuesto, no necesita en un sentido absoluto nuestras oraciones, pero es un privilegio enorme participar en las preocupaciones mismas de Dios. ¿Qué es lo más importante para Dios en tal situación? Sergio está pidiendo la palabra. Adelante. Adelante, Sergio. Sí, gracias por la palabra, ¿no? Porque de verdad que me ha explotado la cabeza este concepto de orar por Dios. Y le agradezco mucho, hermano, porque es muy bueno todo esto. De verdad que uno siempre sale bendecido con todo este nuevo aprendizaje. Pero me sigue quedando la duda, el orar a Dios, el formular la oración, además es algo que estamos aprendiendo, al menos hablo por mí, algo que estoy aprendiendo hoy, y ver la diferencia de orar a Dios y orar por Dios. Y en el caso de venga tu reino, nosotros que estamos en este siglo, en este sistema gobernado por el enemigo de Dios, precisamente, es el deseo de mi corazón, y yo le entendía desde ese punto de vista cuando yo oro el Padre Nuestro y le pido a Dios que establezca su reino, muy a pesar
que el enemigo de nuestras almas, que el enemigo de Dios sea el príncipe de las tinieblas, el príncipe de la potestad del aire, como lo dice el Nuevo Testamento, y siempre lo vi desde la perspectiva de pedirle a Dios, no de pedirle porque venga su reino, sino pedirle a Dios, Señor, establece, como bien lo decía el hermano Enrique, establece tu reino con tus estándares acá en la tierra, muy a pesar de, porque la parte de hágase tu voluntad, independientemente si yo lo pida o no lo pida, Dios va a hacer su voluntad en la tierra como en el cielo. Pero el Jesús nos quería enseñar que nuestro deseo debe ser el pedir que se haga la voluntad de Dios, que Él es soberano. Entonces no me queda claro la frontera, el límite, pero como de repente es que lo debo asimilar, porque lo voy apenas tratando de digerir hoy, en el venga tu reino, porque el santificado sea tu nombre, y me gustó mucho la acotación que hizo el hermano Enrique, me quedó muy claro, pero cuando paso al venga tu reino y hágase tu voluntad, me parece más, al menos hasta ahorita lo entiendo más como una oración a Dios que una oración por Dios. No sé si me explico en la diferencia. Oh, sí, bueno, yo presento la idea de orar por Dios simplemente como un intento de ajustar nuestra perspectiva, de que esas primeras peticiones del modelo de Cristo de oración no sean simplemente, como dice Enrique, sean una introducción rápida que pasamos. Porque lo que queremos es, bueno, nuestro pan diario, ¿no? Compartimos su perspectiva, que si estamos formados o están en formación por su palabra, vamos a alinear nuestras oraciones más y más a la perspectiva de Dios. O sea, lo que Dios quiere. Aunque suena raro, yo creo que decirlo así, oremos por Dios, por su nombre, por su gloria. Él no está sudando y él no está preocupado por mi trabajo, porque él tiene un plan, ¿no? Él sabe lo que va a pasar. Pero lo que está en juego es la reputación de Dios y mi fe y mi carácter. ¿Vivo? ¿Soy un modelo de Cristo? Ok, entonces debo orar desde esa perspectiva. Enrique, adelante, quería. Yo creo usted que, como mencioné al principio, el término orar por Dios, yo tengo a veces un poco la misma preocupación perdona Sergio, la manera que yo lo entiendo es que oramos por Dios o a favor de Dios o en favor de Dios desde una perspectiva humana. Dios no necesita, como te dijo, de que oremos por Él o en favor de Él o a favor de Él, pero mis oraciones deben asignar a Dios el papel de Dios que tiene. Y yo reconozco eso, orar a favor de Dios o en favor de Dios, incluso una perspectiva humana. Si no cristianos me escuchan, yo quiero que ellos oigan que yo estoy asignando a Dios este lugar prominente que tiene, primario, reconociendo su eternidad, su grandeza, su carácter, etc. Y creo que lo que Ted nos ha enseñado hoy no es tanto orar por Él, porque cuando yo oigo el término orar por Dios es como, bueno, oremos por la salud de Dios porque ya está viejito y no va a ser que se nos muera, ¿no? Oremos porque ya otro le quitó el lugar de santísimo que tenía. Es un poco la connotación que yo oigo, ¿no? Cuando escucho oremos por Dios. Pero creo que y él lo mencionó cuando Habacuc, por ejemplo, dice, bueno, ¿cómo es eso? Dice que tú eres un hombre, un Dios, dice, justo, que no puedes ver el pecado, que no puedes la violencia.
¿cómo es que tú no haces nada? Los demás van a decir que ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué no hace algo? Y Moisés dijo lo mismo, si tú lo dejas que los otros pueblos vengan, van a decir, bueno, ese Dios lo sacó de Egipto solo para que se murieran aquí en medio del desierto, porque tú no puedes salvarlo. Es ese orar por que el nombre de Dios sea considerado no mal dicho ni nada por otro. ¿Puedo usar un texto del Antiguo Testamento para ilustrar ese concepto de orar por Dios? Números 25, 6 al 13 dice, mientras el pueblo lloraba a la entrada de la tienda de reunión, un israelita trajo a una madianita y en presencia de Moisés y de toda la comunidad israelita, tuvo el descaro de presentársela a su familia. De esto se dio cuenta el sacerdote Fines, que era hijo de Eleazar y nieto del sacerdote Aarón. Fines abandonó la asamblea y lanza en mano, siguió al hombre, entró en su tienda y atravesó al israelita y a la mujer. De este modo cesó la mortandad que se había desatado contra los israelitas. Con todos los que murieron a causa de la plaga fueron 24,000. El Señor le dijo a Moisés, Fines, hijo de Eleazar y nieto del sacerdote Aarón, ha hecho que mi ira se aparte de los israelitas, pues ha actuado con el mismo celo que yo habría tenido por mi honor. Por eso no destruí a los israelitas con el furor de mi celo. Dile pues a Fines que yo le concedo mi pacto de comunión, por medio del cual él y sus descendientes gozarán de un sacerdocio eterno, ya que defendió celosamente mi honor e hizo expiación por los israelitas. Interesante los conceptos que están allí. Un hombre salió en defensa de Dios, del honor de Dios, como que si Dios necesitara que lo defendieran. Y Dios mismo reconoce y dice, dile a este hombre que yo voy a hacer con él un pacto de sacerdocio eterno por cuanto él defendió celosamente mi honor. Es increíble eso, que Dios esté diciendo que alguien lo defendió. Contradictorio totalmente y paradójico. Por eso yo creo que lo que Ted ha expresado en esta noche, esta noche aquí, pues yo estoy en Argentina y son 5 para las 11 de la noche, pero lo que Ted nos ha expuesto en esta hora es un desafío a pensar no solamente en decirle algo a Dios, sino en decir algo por Dios, en el sentido de que nosotros, como este sacerdote allí en ese campo, cuando vio aquella deshonra al nombre de Dios, salió en honor de aquel a que consideraba que no debía ser deshonrado. Entonces, así entiendo yo ese uso de la preposición por, orar por Dios, orar en honor, en defensa, salir nosotros y dar la cara por Dios, porque los otros lo están blasfemando y hay solo 2 tipos de personas, los enemigos de Dios o los que están con Dios. Y si nosotros somos de los que estamos con Dios, vamos a salir en su honor. Ese pasaje allí en ese texto del Antiguo Testamento viene muy bien de la mano con eso. Número 25, 6 al 13. No, yo quería dar muchas gracias al hermano por la palabra. De verdad que ha sido un cambio de mentalidad enorme, ¿no? Que nos hace pensar. Y quería acotar que más bien es como decía usted, ¿no? Perspectiva. Porque nosotros damos gloria a Dios, no porque Dios necesite gloria. Más bien es para nuestro beneficio, ¿no? Y es eso, la perspectiva de qué voy a hacer yo en favor del nombre de Dios. Fíjense que Satanás desde Génesis está tratando de entorpecer esa reputación. ¿Qué hubiera pasado si Eva hubiera pensado, en este momento, cómo yo voy a entorpecer el nombre de Dios? Porque también esa manera de pensar influye en mis decisiones, porque yo no quiero hacer un mal testimonio. Entonces, a la hora que voy a hacer un pecado, que voy a
No, tengo que pensar en eso, ¿no? En la oración me lleva a mí a esa pregunta. Hey, ¿estoy entorpeciendo yo el nombre de Dios? Incluso puede influir en nuestras decisiones. Entonces me encanta esa manera de ver, ¿no? Porque ciertamente Dios no necesita gloria, Dios no necesita honra como para tener más. No, somos nosotros, la perspectiva nuestra de nuestras oraciones, la que va a hacer que nuestra vida de alabanza, de adoración, de intimidad con Él, se amplíe mucho más. Y ese conocimiento de verdad que agradezco, porque uno parece que una lucecita se le prendiera aquí en el cerebro y otra manera, otra perspectiva de oración, ¿no? Que de verdad que tantos años en el Evangelio, bueno, por lo menos nosotros estamos desde niños y nunca habíamos oído ese punto de vista. Así que Dios lo siga utilizando. Amén. Gracias, Kelly. Hay otro texto en Apocalipsis, capítulo 13, que habla de la bestia, y versículo 5 dice, se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y es interesante que uno de los objetivos de la bestia allí es blasfemar contra Dios, deshonrar a Dios, colocar el nombre de Dios por el suelo. Y luego en ese mismo contexto se habla de una guerra que esa bestia va a emprender o va a desarrollar contra los santos. Y yo pienso, cuando Ted habló de los enemigos de Dios en el Salmo 8, oye, también prendió como un bombillito en mi mente. Y decir, ¿cuántos vecinos tengo yo? ¿Cuántos familiares tengo yo? Que de una manera pasiva también deshonran el nombre de Dios por su propia incredulidad en la forma como actúan y lo hacen frente a mí. Y yo me quedo callado. Yo no digo nada para no meterme en problemas. Cuando yo puedo honrar el nombre de Dios y salir por Dios a darle el lugar a Dios que Dios sí merece porque Él es soberano, y sin embargo he guardado silencio. Entonces creo que es un desafío para nosotros cuando alguien nos dice que está enfermo, cuando alguien nos dice que necesita algo, y que en nuestra oración nosotros coloquemos el nombre de Dios en primer lugar, darle la gloria y colocarlo en el sitio que como Dios él merece. David, hermano, dinos algo allí. Creo que David bueno, también quería felicitar a Ted. No, quería hacer un comentario. Realmente Ted nos ha dejado una bomba en las manos hoy, ¿no? Y reventó con mi compatriota acá del Zulia, Sergio y Kelly, ¿no? Ellos no se quedan con nada en el bolsillo, ellos todo lo sueltan y sueltan fuerte. Realmente nos da una nueva perspectiva, una nueva mentalidad, porque esa preposición por siempre nos ha indicado orar a favor de alguien. Ora por mí que no tengo trabajo, ora por mí que me estoy divorciando, ora por mí. Es decir, algo que Dios va a hacer a favor de alguien. Pero en este caso lo que usted nos ha dicho en esta noche es que oremos a Dios para honrar el nombre de Dios, para darle el honor y el lugar que Dios merece en la vida. Es decir, orar por Dios es realmente una nueva perspectiva que a mí me encantó, y felicito a Ted por este nuevo concepto, bien bueno, bien revolucionario, para dirigir nuestra mirada a Dios. Porque el Padre Nuestro, precisamente, es dándole ese honor a Dios, dándole esa gloria a Dios. Números 25 y también el texto de Apocalipsis precisamente nos llevan a dirigir nuestra mirada, a dirigir nuestro énfasis hacia Dios, hacia Él. Y no solamente ver a Dios como una chequera, ver a Dios como algo que siempre nos hace solo favores y favores a nuestro. De manera que, Ted, gracias porque nos has aportado mucho en esta noche.